En esta primera parte vamos a revisar qué está sucediendo en Siria, por qué este país está en la palestra mediática en los últimos días, por qué se está hablando otra vez de Siria. Bueno, les cuento que el pasado 6 y 7 de marzo se produjeron alzamientos armados contra el nuevo régimen sirio de Al-Julani, esto en las ciudades costeras al oeste de Siria, de Latakia y Tartus. Ambas rebeliones fueron rápidamente sofocadas por las milicias yihadistas e islamistas radicales del HTS, quienes, aprovechando el contexto de la situación irregular en esta zona, desplegaron unas operaciones de represalia contra la población civil local, especialmente los alawitas, una minoría religiosa musulmana contra la cual se cebaron, contra la cual se ensañaron. Se habla, de acuerdo a estimaciones de medios libaneses y otros del Observatorio Sirio por los Derechos Humanos, radicado en Londres, de poco más de 1000 víctimas. Son torturados, son sacados de sus casas, son fusilados, entre ellos no solo los alawitas, sino también las comunidades religiosas minoritarias en Siria, como es el caso de los cristianos, en donde se han dejado ver imágenes escabrosas, espeluznantes, sobre lo que están haciendo estas milicias que son denominadas por el relato mediático occidental como supuestas defensas de seguridad, que estarían repeliendo, estarían suprimiendo, estarían salvaguardando el orden interno de los remanentes o residuos, así lo reseñan, lo cuentan, del antiguo régimen del tirano Bashar al-Assad. Es la forma en cómo, si usted se expone a estos materiales, así se lo van a contar. No se trata de la primera vez que sucede este tipo de ensañamiento, masacre contra las comunidades o la comunidad alawita en Siria. Ya una represalia de este tipo de acciones dirigidas en contra de esta minoría religiosa se produjeron poco después del 8 de diciembre, cuando se produce el golpe de Estado, el colapso del Estado sirio y del gobierno de Bashar al-Assad, y que da paso a este gobierno de facto de Al-Julani, cabecilla del HTS, una organización asociada al Estado Islámico en Siria. Y en aquel momento se produjeron matanzas contra civiles alawitas, trascendieron imágenes también de ello, pero inmediatamente todo esto desapareció del espectro, del radar mediático, porque ya el interés de Occidente, que era derribar al gobierno de Bashar al-Assad, colapsar el Estado sirio y al mismo tiempo suprimir de un actor y un territorio importante en el contexto del eje de la resistencia que se opone a las arbitrariedades de Israel, una vez colapsado Siria, desapareció de las preocupaciones mediáticas y de las preocupaciones políticas de la mal llamada comunidad internacional, que es el Occidente colectivo. Pero lamentablemente Siria vuelve a cobrar relevancia, vuelve a ser titular en los medios de comunicación, un tema en los canales alternativos de YouTube, muchos de ellos poniendo de relieve el alcance, la magnitud de este proceso de masacre en contra de la población civil, y en donde se registra un silencio ensordecedor, un silencio cómplice por parte de los actores internacionales, que antes muy preocupados supuestamente por la libertad y la democracia en Siria, hacen un silencio cómplice con respecto a la masacre que está sucediendo en ese país desde el pasado 7 de marzo. Les comento que además de escucharnos por la 104.9 FM y los distintos diales que he mencionado en el país, nos puede seguir a través de las redes sociales, nuestras redes sociales en Instagram, en TikTok. Aquí nuestros compañeros que llevan los distintos perfiles nos están grabando para hacerle la invitación a usted en tiempo real en sus historias para que sintonice la 104.9 FM Venezuela News Radio y En Contexto Radio. Nos escuchamos, nos vemos y también nos contactamos a través de las redes sociales.
Para profundizar sobre este tema de lo que sucede en Siria, nos enlazamos con Alberto García Waxon, desde España. Él es periodista, también analista internacional, con especial énfasis y seguimiento en los sucesos de Oriente Medio o Asia Occidental. Son las 2:12 de la tarde, hora de Venezuela. Nos contactamos con Alberto García Waxon, a quien damos la bienvenida. Conexión vía Zoom. Buenas tardes, Alberto. Creo que estoy escuchando con cierto eco. Vamos a esperar que nos indiquen aquí los compañeros de la parte técnica si me escuchas bien, si podemos ya a partir de ahora comenzar esta conversación. Mientras se resuelve un tema técnico, ya veíamos a lo que sigue en la transmisión en streaming a Alberto García Waxon conectado desde España, quien es periodista con experiencia en zonas de conflicto, especialmente en Asia Occidental u Oriente Medio, como también se le conoce. Es un colaborador asiduo en medios como RT, también en Hispan TV y también en Venezuela News. Ha participado con nosotros en otras ocasiones para revisar lo que sucede en el Líbano, lo que fue el desarrollo del genocidio israelí en contra del pueblo palestino en Gaza, y con él queremos revisar en esta primera parte sobre lo que viene sucediendo en Siria desde la semana pasada y que ha llamado la atención de buena parte de la opinión pública sobre lo que es esta matanza en contra del pueblo alawita, la minoría religiosa alawita en Siria, ubicado en la costa o en la zona costera, en la zona occidental del país árabe, la cual representa, de acuerdo a estimaciones, entre el 10 y el 15% de la población de Siria, la cual ha sido en los últimos días centro de ataques, en este caso de masacre dirigida en contra de su población. Nos indican que se ha normalizado la comunicación con Alberto García Waxon. Quiero confirmarlo. Saludos, Alberto, desde España. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Un saludo a toda la audiencia venezolana de este programa, y definitivamente sí, hay que comentar sobre este tema porque es un tema candente, es un tema que conozco bien porque durante varios años fui corresponsal en Beirut y también cubriendo para el conflicto bélico en la vecina Siria durante los años de 2014 y 2015, y básicamente nada ha cambiado. Nada ha cambiado porque estos mismos grupos, HTS, que es una franquicia de Al-Qaeda en Siria, antes se llamaba Jabhat al-Nusra y posteriormente en 2017 cambiaron el nombre por Hayat Tahrir al-Sham. Por lo tanto, Occidente entendió que el hecho de haber cambiado el nombre convertía a esta franquicia en un grupo no vinculado a Al-Qaeda, pero definitivamente ha demostrado ser no diferente de los grupos que definitivamente desde el principio de lo que llamaron la primavera árabe, que no fue otra cosa que la primavera de colores en 2011, era una agenda que Occidente imponía en Siria para acabar con lo que entre comillas denominaban el régimen de la dinastía al-Assad. Lo que estamos viendo hoy en día no es otra cosa diferente que los 14 años de terror que los grupos yihadistas, especialmente, como digo, Hayat Tahrir al-Sham, HTS, de cuyo básicamente líder estamos hablando de al-Julani, que se ha cambiado de nombre. Por lo tanto, si cambia de nombre ya no es una persona vinculada al terror, sino ya es una persona moderada, como Occidente lo considera, y francamente que está cumpliendo la agenda que tanto países de Occidente como algunas potencias del Golfo, entre ellas Qatar y Arabia Saudí, impusieron bajo su doctrina wahabista, que es una visión brutal, atroz,
y radical del Islam, y que durante, como digo, 14 años han sembrado el terror sobre todas las minorías religiosas en Siria, pero no solamente en Siria, porque yo encontrándome en Beirut, en esos años duros de plomo de la guerra, un día sí y otro también, imponían su terror con atentados terroristas, asesinando especialmente a las barriadas chiitas del sur de Beirut, en la zona que se llama Dahier, donde la población chiita sobrevive. Y definitivamente lo que demuestra es que tienen un interés en una agenda criminal de acabar con toda minoría musulmana y no musulmana, porque también están persiguiendo a los cristianos. No olvidemos, en este momento son miles los alawitas, pero también cristianos, que en este momento están huyendo hacia bases rusas en la zona oeste de Siria, especialmente la zona de Latakia y Tartus, donde Rusia tiene bases militares, una base naval en Tartus y una base aérea en Latakia, y donde están dando refugio a esta población que nuevamente y tras muchos años de persecución están viendo cómo esta persecución está siendo realizada desde el gobierno central de Damasco, que tomó el control el 8 de diciembre como consecuencia de la caída del presidente Bashar al-Assad. Alberto, para efectos de la audiencia no familiarizada con el conflicto o con la guerra en Siria y con las características de la minoría religiosa sobre la cual se está llevando a cabo esta masacre, los alawitas, ¿quiénes son? ¿Qué los hace distintos respecto a los otros musulmanes? Y al mismo tiempo inspira esta animadversión por parte del HTS como para asesinarlos de la forma como los están matando. Bueno, los alawitas representan cerca de un 15% de la población siria. Es una rama del Islam chiita. Al igual que otras diferentes ramas del Islam, porque no solamente hay una rama del Islam, hay diferentes ramas del Islam. La principal y mayoritaria es la sunita. Después tenemos la chiita, que es la que sobre todo ocupa territorios como Irak, como el Líbano y sobre todo como Irán. Y después tenemos otras ramas del Islam, como son los drusos, y como son también, en fin, hay una serie importante de diferencias de entendimiento del Islam acorde a la tolerancia sobre su doctrina, y la alawita en particular es una doctrina bastante tolerante dentro del Islam, que, como digo, apenas llega al 15% de la población, pero tiene la importancia para estos grupos radicales de que la familia al-Assad, tanto Hafez al-Assad como Bashar al-Assad, su hijo, durante 54 años han controlado el poder en Siria. La diferencia es que mientras ellos controlaban el poder, ha habido una armonía entre todas las diferentes sensibilidades religiosas, fueran cristianas, fueran musulmanas, incluso fueran judías. Y en este momento lo que estamos viendo es que desde Damasco, HTS, y con el nuevo ex jefe yihadista y número 2 del Estado Islámico, ha vuelto a mantener nuevamente a sus milicias, sembrando el terror entre esta población que ve cómo tienen que escapar a la vecina Líbano, como lo están haciendo en los últimos días, o a las bases militares rusas en el oeste de Siria. Alberto, comentabas la relación entre Bashar al-Assad, la familia al-Assad, los que detentaron el gobierno del poder hasta diciembre del año pasado, con los alawitas. Y te pregunto, tomando en cuenta esta característica, si esta masacre en contra de los alawitas no tendría una motivación de represalia política más allá de
el tema religioso, o se combinan los dos y hace que sea mucho más sangrienta esta operación que estamos viendo en desarrollo en Siria? Cuando yo tenía que visitar Siria, y muchas veces lo hacía de forma forzada, porque mi permiso de residencia y de trabajo en el Líbano, específicamente en Beirut, para el canal de televisión para que trabajaba, me hacía tener que abandonar el país cada 3 meses, y yo aprovechaba para irme a Siria, para poder posteriormente, semanas después, volver otra vez al Líbano. Me hice muy conocedor de la situación que padece o que padecía en su momento, que no es diferente de la que padece hoy en día Siria. La comunidad alawita no es una comunidad sectaria que ha impuesto el terror sobre la comunidad sunita, que es lo que durante cerca de 14 años han estado intentando endoctrinar a la población y también intoxicar a los medios de comunicación internacionales, que se estaba haciendo, que una minoría alawita estaba provocando la persecución y básicamente la represión sobre la mayoría sunita musulmana del país. Esto nunca se ha dado en Siria en los últimos años. Lo que definitivamente hemos visto es que hubo un momento histórico en 2011 donde tanto en Túnez como en Egipto y otros países árabes se da una circunstancia que es el fenómeno de lo que se da a llamar la primavera árabe, y grupos exaltados, lo que se dio a llamar entonces la Hermandad Musulmana, que es una asociación islámica promovida por Qatar, pero que es de los que son seguidores el presidente Erdogan en Turquía, o el expresidente Mohamed Morsi en Egipto, o lo que es Hamas hoy en día en la Franja de Gaza. Son visiones y doctrinas un tanto radicales del Islam, que provocan el hecho de que luchen y combatan contra otras minorías. La minoría alawita en Siria no es nuevo la persecución que ellos sufren. Yo recuerdo, estando en Siria, que me comentaban alawitas el grito, el eslogan propio de los grupos yihadistas takfiríes de que los chiitas y los alawitas al paredón y los cristianos a Beirut. Ese era el grito que normalmente solían ensalzar estos grupos que ahora tienen el poder en Damasco. Por lo tanto, no es nada nuevo. Hay una persecución que en este momento se está blanqueando por parte de la comunidad internacional, especialmente en Occidente, y nos están dando a entender de que son los remanentes de fuerzas leales al Assad combatiendo contra el nuevo orden constituido en Damasco. No es así. Desde el primer día en el que en diciembre, el 8 de diciembre, toma el poder al asalto y a punta de pistola esta franquicia de Al-Qaeda, ha habido una persecución constante contra las diferentes minorías sirias. La minoría más atacada es la alawita, porque efectivamente es la minoría a la que pertenece la dinastía y la familia Al-Assad. Pero los chiitas son igualmente masacrados, y también los cristianos. Para esta gente, para lo que hoy en día se ha establecido en Damasco, solamente existe una visión, y es la visión del Islam político, del Islam ortodoxo, radical y criminal, que impone desde el wahabismo, como digo, la doctrina más feroz y extremista que hemos conocido hasta estos días. Alberto, interesante lo que mencionaba sobre que el alawismo no es sectario. Sin embargo, desde el relato mediático, como lo has venido ya exponiendo sobre estos esfuerzos de blanqueamiento de lo que sucede en Siria, porque justamente detrás de lo que sucede en Siria, es el resultado también de una operación de blanqueamiento mediático de esos actores que tomaron el poder. Pero bueno, ellos reiteran en su relato mencionar a los alawitas como una secta religiosa. Te pregunto, ¿en esta utilización de la palabra secta es tendenciosa, busca de alguna forma justificar o minimizar el impacto de esta operación de masacre? Porque
Así que quedan entre líneas diciendo, bueno, están actuando contra una secta que probablemente actúa de forma radical también. No, tengo que hacer una matización, Carlos. Okay. Cuando hablamos en términos religiosos, especialmente cuando hablamos en el Islam, podemos hablar de ramas del Islam o de sectas del Islam. Es un paralelismo, no tiene nada que ver con lo que es una secta con denominación sectaria. No tiene absolutamente nada que ver. Las sectas en el Islam son consideradas, por ejemplo, en este momento, aparte de la predominante Islam sunita, que definitivamente es la mayoritaria, y que sigue lo que dan ellos en llamar la sunna, pues hay otras derivaciones y otras ramas que también son denominadas sectas, pero no en un término peyorativo. El chiismo es una secta, el alauismo es una secta, el drusismo es una secta, el sufismo es una secta, pero no quiere decir que son grupos intolerantes, sectarios, o que impongan el terror o la intolerancia desde su visión doctrinal del Islam. Para nada, absolutamente. Y especialmente no el alauismo. Yo recuerdo haber estado en Damasco en épocas de Ramadán. 2 años en particular los he pasado visitando Damasco, y yo obviamente aprovechaba con mi respeto hacia las mayorías también yo realicé Ramadán también en esos tiempos, obviamente para no ofender a mis hermanos musulmanes fuera o fueren de la doctrina o rama que fueren. Y cuando he estado en Siria me he dado cuenta, curiosamente, que mientras yo hacía el ayuno, los alawitas y los drusos tienen otra percepción muy diferente del Islam, donde es mucho más tolerante el hacer o dejar de hacer el ayuno. Y eso a mí, pues obviamente hay mucho que aprender sobre el Islam, y obviamente esto me dio a entender de que la rama alawita del Islam es una rama muy tolerante, es una rama que permite a la mujer sin ningún tipo de distinción, sin ningún tipo de problema, el poder llevar el cabello suelto o ropa que algunos sectores del Islam pudieran considerar ofensivos para ciertos sectores del Islam más radical. Y como digo, cuando se intenta involucrar a los alawitas como grupos que en el pasado pudieran haber cometido atrocidades y persecución contra el resto de los grupos, especialmente sunitas, francamente es absolutamente falso. Lo que sí definitivamente puedo decir es que eran o son tal vez los grupos más tolerantes, y eso no se lo perdonan grupos que siguen la doctrina wahabista que proviene de Arabia Saudí, que es extremadamente radical y extremista, donde, por ejemplo, hoy en día podemos ver que en las plazas públicas, especialmente en Arabia Saudí, se decapitan a mujeres por el simple hecho de haber sido acusadas de adulterio. O sea, me refiero que hay diferentes percepciones del Islam. Desafortunadamente, el mundo tiene una muy errónea visión del Islam en base a la visión que tienen países, como digo, como Arabia Saudí o como Qatar, o estos grupos yihadistas que han alcanzado el poder tras 14 años de guerra civil en Siria y que definitivamente están implantando el terror, nada nuevo, en una Siria que ha padecido tantísimos años durante el gobierno de una familia, los al-Assad, que sin ser perfectos en lo que entendemos como democracia en Occidente, mantuvieron todas las doctrinas religiosas viviendo en armonía y viviendo en paz entre ellas. Definitivamente ha sido una muy mala noticia para no solamente Siria, sino para el resto de Oriente Medio, la caída
de Bashar al-Assad y la traición de muchos de sus aliados que los han dejado realmente caer ante estos grupos de exaltados, muchos de los cuales, como se está denunciando por parte de alawitas o de cristianos, están siendo atacados por milicias del nuevo gobierno que ni siquiera son sirios. Porque no olvidemos que durante el 8 de diciembre y fechas anteriores, los que propiciaron realmente la caída de Bashar al-Assad fueron miles y miles de mercenarios islamistas radicales que vinieron de China. Hay un grupo que se llaman los Uigur en una parte de China, representan 40 millones de ciudadanos chinos y especialmente de uzbekistaníes del país de Uzbekistán, que fueron los que realmente contribuyeron en diciembre del pasado año a la caída de Bashar al-Assad. Ni siquiera son sirios cuando hablamos de una guerra civil donde realmente mercenarios han tenido muchísimo que ver en la caída del expresidente sirio. Alberto García Waxson, muchísimas gracias por estas precisiones que nos ha hecho sobre los eventos recientes en Siria y que han alcanzado una lamentable notoriedad con la masacre en contra de los alawitas, y también la precisión que nos ha hecho relativo a la denominación o la característica de secta, que no se entiende igual, no se aprecia igual desde el mundo del Islam como de la parte occidental, que cuando leemos la palabra secta tenemos una connotación o apreciación negativa, y no es así en el caso del mundo islámico. Parece que es un poco más potable, entendemos por lo que nos está explicando Alberto García Waxson, quien tiene una experiencia, una cosmovisión, ha tenido contacto directo y vivencia en esta parte del mundo, lo cual le permite hacer esta aclaratoria y lo cual lo hace un invitado pertinente para conversar sobre estos temas. Alberto García Waxson, periodista y analista internacional desde España, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Carlos. Bien, 2:34 de la tarde, corresponde hacer nuestra primera pausa en el Contexto Radio. En la segunda mitad vamos a profundizar con nuestro invitado Ariel Umpierres, analista geopolítico, sobre lo que fue el desarrollo ayer de la reunión en Arabia Saudí entre las delegaciones de los Estados Unidos y Ucrania. Se habla de que Ucrania estaría dispuesta a aceptar la propuesta de Estados Unidos de una tregua temporal de 30 días, para empezar así negociaciones que den fin al conflicto, a la guerra en Ucrania, esto en contra de Rusia. Dicen que ahora la pelota está del lado de Rusia. Sobre esto y más vamos a profundizar con Ariel Umpierres al regreso. No se aparte, ya estamos de vuelta.